Bueno, un pequeño repaso. Habíamos discutido el tema de la realidad y el lenguaje. Habíamos visto los problemas de ambigüedad, de que algo que uno escribía podía ser interpretado por otra persona como algo diferente. Y eso es algo que queremos evitar cuando representamos la realidad. Entonces, lo que recurríamos era a representaciones matemáticas. En esa representación matemática de la realidad, nosotros hacíamos lo que llamábamos el proceso de abstracción. Para cada elemento que nosotros tenemos en la realidad, tenemos algo en nuestro mundo matemático, en nuestro mundo semántico, que nos lo representa. ¿Sí? Y además, en ese proceso de abstracción nos quedamos solamente con los elementos de la realidad que interesan a nuestro problema. Aquí las relaciones de que alguien usa un determinado objeto o que lo vende no nos interesan, entonces ni siquiera las ponemos en nuestra representación matemática. Acá las pusimos y las eliminamos solamente para mostrar que no nos interesa. Y esto nos llevaba a un mecanismo en el cual teníamos unos 4 niveles. Teníamos el mundo real, en donde estamos, en donde vivimos nosotros y en donde pasan cosas independientemente de nuestro sistema. Alguien compra un barco, compra velas o es propietario de algo. Acá estamos manejando las cosas como las manejamos habitualmente, con el mecanismo de comunicación que sigamos habitualmente. En el mundo semántico o mundo matemático ya tenemos una representación específica dada en términos matemáticos, con relaciones, funciones, conjuntos, tuplas, todo eso lo vamos a ver ahora nomás. Y el punto es que esta descripción no tenga ambigüedad. En esta descripción nosotros vamos a tener una correspondencia entre cada elemento de estos con algún elemento del mundo real, y esa correspondencia tiene que ser 1 a 1. No puede ser que Juan sea el objeto que nos representa a 2 personas distintas. Podríamos llegar a tener 2 representaciones distintas para el mismo objeto. Podría ser que Juan se llamara Juan Pablo y entonces lo tenemos a veces como Juan y a veces como Pablo. Vamos a tener que resolver ese tipo de temas también. Lo ideal es que sea 1 a 1 esa representación. Igual cuando empezamos a trabajar, este salto que se da entre el mundo semántico y el mundo real, ese salto nosotros nos lo vamos a olvidar. Una vez que construimos nuestra representación matemática, nos quedamos con la representación matemática y esa es nuestra realidad. Luego pasamos al mundo sintáctico y acá decíamos que utilizábamos diferentes lenguajes para representar diferentes cosas. En este lenguaje, que sería el de la lógica de primer orden o algo similar, podemos representar condiciones que tienen que cumplir nuestras representaciones semánticas válidas. Pensemos en esto. Esta cosa que acá nosotros le llamamos nuestra representación en el mundo semántico, nuestra representación de la realidad, va cambiando constantemente. Nosotros un día tenemos una cosa de estas que tiene un conjunto de personas, por ejemplo.
Pero al otro día capaz que tenemos otra distinta que tiene más personas. Pensemos en la veeduría de facultad. A principio de año, en la carrera que sea, de pronto no hay no hay ningún nuevo inscripto, pero después de que se hacen las inscripciones, comienza el periodo de inscripción, cada día empieza a cambiar esto. Y ya no es una representación fija, sino que esa representación cada vez nos va agregando una nueva persona, cada vez que alguien se inscribe. Entonces, de todas esas posibles combinaciones que tenemos de personas que ya hicieron cursos, supongan que es la inscripción a un curso determinado, nosotros queremos establecer condiciones, como esta que está acá, que nos digan que para inscribirse a ese curso tiene que tener aprobados los cursos previos. Ese tipo de condiciones se dan en lenguajes de este estilo. ¿Sí? Vamos a decir, para todo estudiante, si está inscrito en tal curso, tiene que tener aprobado en otra relación tales y cuales cursos. También tenemos otras representaciones que son, por ejemplo, esta, que lo que nos permite es construir de una forma gráfica algo que está muy cerca del mundo semántico. Vamos a tener conjuntos, vamos a tener relaciones, vamos a tener funciones y que las podemos interpretar de esta forma. Y luego tenemos un lenguaje, que es este que aparece acá abajo, que eso es SQL, que nos permite dentro de nuestra representación, dentro de nuestra estructura semántica, recuperar datos, recuperar representaciones de las personas. Entonces podemos preguntar, en ese caso, ¿cuáles son las propiedades de Jack? Y este es otro lenguaje que vamos a estudiar. ¿Dudas con esta idea? Decíamos que los lenguajes tienen lo que llamamos una sintaxis, y eso significa una forma precisa de escribir las cosas. Nosotros no podemos escribir como queremos o como nos parece que es. Tenemos que conocer la forma de escribir cada lenguaje. Sobre todo porque, entre otras cosas, queremos evitar el caso de la ambigüedad. El caso ese en que uno decía, tengo un problema con la bomba y le faltó poner de agua, y el otro pensaba que tenía un problema con un explosivo. No, eso tenemos que evitarlo. Entonces tenemos que escribir correctamente para evitar ese tipo de confusiones. También tenemos que tener claro el significado de cada símbolo que usamos. Cuando nosotros ponemos aquí nombre, nosotros sabemos que es un nombre, como viene de P, es un nombre de persona, no es un nombre de ciudad ni un nombre de otra cosa. Y eso es Jack. ¿Quién es Jack? Bueno, nosotros tenemos una idea en nuestra cabeza de quién es Jack. Luego de que se hace todo esto, se agregan unas cuantas cosas más y conseguimos introducirlo en la computadora. Esa era la idea básica. Siempre que estamos bajando desde el mundo real hasta la computadora, en cada paso estamos haciendo pasos de abstracción, en donde vamos descartando detalles de nuestro nivel superior y agregando detalles que nos llevan más cerca de la máquina. Pero ante todo, el mecanismo de abstracción es
descartar detalles que no nos interesan. Y luego tenemos un proceso que es el proceso de interpretación, que sería el proceso inverso. A mí me dan algo que está en el bajo nivel. Me dan un listado de los estudiantes que están inscriptos en tal lado, a tal asignatura. Bueno, ¿cómo interpreto eso? Bueno, me dieron un listado que una columna tiene el nombre, la otra columna tiene la cédula de identidad. Bueno, yo en mi cabeza sé que una es el nombre, que la otra es la cédula de identidad, que la otra columna es la dirección. Podrán tener un titulito arriba, pero yo tengo que saber qué significa ese título. Y esto era un poco el cuento de cómo pensamos los informáticos cuál es el proceso mental que nosotros hacemos, mental y después real por escrito y asistido por computadora, por el cual llegamos desde el mundo real hasta nuestra computadora. ¿Dudas con la idea? Porque ahora nomás nos vamos a saltar entonces a empezar a ver los elementos que usamos para representar en el mundo semántico, que también nos van a servir para algunas cosas del mundo sintáctico y además para establecer la relación entre los dos mundos. Bueno, entonces vamos a hablar de Esto es todo un repaso, son todas cosas que en general la mayor parte de la gente las debería haber visto en secundaria, incluso en primaria en algún caso. Pero bueno, todos nos olvidamos, hay gente que las vio, pero en ese momento no le prestó toda la atención ni la importancia que iba a tener después. Entonces vamos a hacer un repaso de los conceptos básicos más elementales que se manejan en matemática discreta. Vamos a hablar primero que nada de conjuntos. La teoría de conjuntos es una rama de las matemáticas que estudia propiedades de los conjuntos. Y el punto clave acá es que cuando necesitamos representar nuestra realidad, si nosotros la observamos primero nuestra realidad y nos encontramos, identificamos fácilmente objetos individuales. Sillas, personas, una cámara, un notebook, un PC de escritorio, un proyector. Vemos diferentes elementos. Además, identificamos clases de elementos. ¿Sí? Las sillas son diferentes de las personas. Una persona no es una silla. Entonces, nosotros en nuestra cabeza tenemos la noción de agrupar cosas, de agregar, es el nombre técnico de eso, de hacer agregaciones. Entonces tenemos muchas formas de agregar. Una forma de agregar son los conjuntos. Otra forma de agregar son las listas. Las listas y los conjuntos son cosas totalmente diferentes. Bastante diferentes, digamos. No totalmente, pero son bastante diferentes. Entonces, lo que vamos a estar hablando ahora es de los conjuntos, no de listas u otras formas de agregación. Entonces, los conjuntos son colecciones de objetos. Es una de las herramientas básicas de las teorías matemáticas y lo que vamos a estar viendo va a ser definiciones, las operaciones básicas y luego vamos a ver otras cosas que se construyen por encima de los conjuntos, que son las relaciones y las funciones.
Un conjunto es una colección de elementos. 1, 3, 5 y 7 es el conjunto de los 4 primeros números impares. Es una colección que tiene esos 4 números. A, E, I, O, U es el conjunto de las letras vocales. Nuevamente, es una colección de letras. Hay 2 características fundamentales de los conjuntos. La primera es que no tienen repetidos. Cuando decimos que no tienen repetidos, es que si nosotros ponemos más de una vez un elemento, bueno, es como si no estuviera, no nos importa. Si yo veo doble en esos elementos, será porque tomé mucho vino, pero no hay 2 veces un 7, no hay 2 7. Hay un solo 7 en ese conjunto. O sea que si escribimos esto, en principio está mal escrito. No tenemos que poner los elementos más de una vez. ¿Sí? ¿Dudas? Esto tiene algunas consecuencias interesantes. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto de arriba? 4. ¿Cuántos elementos tiene esta otra cosa que está acá abajo? 4. Porque no hay elementos repetidos. Los conjuntos no tienen elementos repetidos. Si asumimos que lo que tenemos escrito acá abajo es un conjunto, entonces tiene 4. ¿Dudas? Bien. ¿Las coordenadas no serían entonces el conjunto? No. Las coordenadas son una pareja, normalmente. Y eso no es un conjunto porque, pero no por eso, sino por esto de acá abajo. En las coordenadas tenemos orden. En las coordenadas tenemos orden. No es lo mismo decir Orden y repetición. podría haber orden y podría haber repetición. El punto de que no tienen ningún orden ahora es que si nosotros escribimos 3, 1, 7, 5, no tiene eso ninguna diferencia con escribir 1, 3, 5, 7 o cualquier otra permutación que a ustedes se les ocurra. Los conjuntos funcionan de esa forma. ¿Dudas? Si tienen dudas, insisto, pregunten. Hay 2 relaciones elementales que involucran a los conjuntos. La primera es la más básica de todas, que es la pertenencia. Las cosas que están dentro del conjunto se dice que son elementos de ese conjunto. Cuando miramos el conjunto, esas cosas para nosotros son atómicas, son un elemento. Por más de que eso esté estructurado y tenga otros montones de partes. Ahora lo vamos a ver eso. La relación que hay entre un elemento de un conjunto y el conjunto es la relación de pertenencia. Decimos que el 3 pertenece al conjunto 1, 3, 5, 7. Y el 2 no pertenece al conjunto 1, 3, 5, 7. ¿Dudas? ¿Se entiende la idea? Bueno. Cuando yo digo que los elementos los consideramos
atómicos en algún sentido, esto nos pasa porque podemos tener conjuntos como este. Hasta ahora podemos tener conjuntos como ese porque hasta ahora solo hablamos de conjuntos. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto A? El conjunto A tiene 3 elementos nada más. El primer elemento es un conjunto, el segundo es un número y el tercero es otro conjunto. ¿Sí? A eso es a lo que me refiero cuando decía que cuando nosotros miramos un conjunto, nuestros elementos son atómicos. Yo no los separo por más que pueda. ¿Sí? Bien. La otra relación es la relación de inclusión. Mientras que la relación... Opa. Se me fue. Mientras que en la relación de pertenencia yo tengo del lado izquierdo un elemento y del lado derecho un conjunto, en la relación de inclusión tengo del lado izquierdo un conjunto y del lado derecho otro conjunto. Un conjunto está incluido en otro si todos sus elementos pertenecen, ahora estamos hablando de la otra relación, al otro conjunto. Entonces acá tenemos 3, el conjunto formado por el 3 y el 7. ¿Está incluido en 1, 3, 5, 7? Sí, porque cuando yo recorro todos sus elementos me encuentro que cada uno de esos elementos está, en términos de pertenece, en el otro conjunto. ¿Sí? El conjunto... Cualquier cosa. El conjunto 1, 2 está incluido en el conjunto 1, 3, 5, 7. No, porque tengo algún elemento que no está en este conjunto. ¿1 está incluido en el conjunto 1, 3, 5, 7? Bien. En todo caso, el 1 pertenece, pero no está incluido porque el 1 no es un conjunto. ¿Sí? No es lo mismo incluido que pertenece. 1 sí pertenece a ese conjunto. El conjunto 1, 2 está incluido en el conjunto A, este que tenemos aquí. No está incluido. El conjunto 1, 2 pertenece al conjunto A. Y acá empezamos a ver el problema que yo decía. Es bien importante escribir bien. Es bien importante estas dos llaves. Las llaves me dicen lo que tengo en el medio conforma un conjunto. Esto es un conjunto y este conjunto, formado por el 1 y el 2, es un elemento del conjunto A. ¿Dudas? Como el conjunto 1, 2 es un elemento de A, entonces 1, 2 pertenece a A.
Vamos a esa. ¿Más dudas con la más básica acá? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre el incluido igual y el incluido estricto? Bueno, primero hay una cosa que no quedó en las diapositivas, que es el igual. ¿Cuándo dos conjuntos son iguales? Cuando tienen los mismos elementos. Está bastante claro eso, ¿no? Bueno, incluido o igual quiere decir que capaz que es igual el conjunto. Quiere decir que es como la relación menor o igual entre números. ¿Sí? Si yo pongo que es menor o igual, cuando escribo el conjunto poniendo directamente los elementos del conjunto, describo el conjunto por extensión, el menor o igual se ve a simple vista, si es igual o si es menor. Pero cuando utilizo un nombre y digo que A es igual a B, si estoy hablando en términos de conjuntos, yo puedo escribir esto. Eso quiere decir que A es o es B o está incluido en B. Cuando escribimos esto, a este le llamamos subconjunto. Y a este otro le llamamos a veces, es más raro el término, pero se usa algunas veces, superconjunto. A es un subconjunto de B si está incluido. Si está incluido en B. ¿Más dudas? ¿Dudas entre la pertenencia y la inclusión? No las confundan. Para definir el incluido, lo definimos en función de la pertenencia. Y la pertenencia es directamente la relación que hay entre un elemento y un conjunto que tiene a ese elemento como elemento del conjunto. Fíjense que esto, ¿para qué lo vamos a usar? Para describir la realidad. Entonces vamos a decir, tenemos un conjunto de personas. Tenemos un conjunto de sillas. Capaz que nos podemos referir a una persona individual de ese conjunto. Tenemos varios conjuntos de personas. Tenemos personas que son estudiantes y personas que no son estudiantes. Ya estamos empezando a ver los elementos de cómo vamos a terminar describiendo la realidad. ¿Dudas hasta acá? Bien. Tenemos tres formas típicas de definir conjuntos. La primera es por extensión. Y esto es, damos todos los elementos del conjunto separados por comas y entre llaves. Podemos tener un conjunto de números, 1, 3, 5, 7. Podemos tener un conjunto de lo que nosotros interpretamos como personas, Juan, María y Pedro. ¿Sí? ¿Dudas con la definición por extensión? Bueno, la otra es la definición por comprensión. En la definición por comprensión, yo siempre tengo un conjunto más grande. ¿Sí? Y lo que yo doy es una condición
que tienen que cumplir los elementos de ese conjunto más grande para pertenecer al conjunto más chico que yo estoy definiendo. Entonces yo puedo definir el conjunto B como el conjunto de los elementos tal que ese elemento está en la clase de intro BD 2023 y la edad de ese elemento es menor de 15. Yo ya tengo un conjunto definido, típicamente de alguna otra forma. Podría ser otro conjunto definido por comprensión, no me importa cómo está definido, yo ya lo tengo. Y lo que hago es definir un conjunto B que obviamente, o no tan obvio, después lo podemos ver, está incluido en este otro conjunto, que es la clase de intro BD 2023. ¿Dudas? Entonces, cuando definimos por comprensión, nosotros damos una condición para elementos que ya están en otro conjunto. En el caso ahí son nombres diferentes, pero como dijiste al principio, si hay dos personas que se llaman igual, pero en realidad son diferentes personas. No me debería de pasar eso. No me debería pasar porque lo que yo tengo es una representación de esas personas. Cada una de esas representaciones tiene que estar asociada a una sola persona. El caso que vos me estás poniendo, tenés la representación asociada a dos personas diferentes. Entonces, en la realidad me puede pasar. Lo que pasa es que yo no puedo diferenciar a las personas por el nombre, ¿no? Ahí estamos entrando en cosas que después vamos a ver más detalladamente cuando empecemos con base de datos propiamente dicha. Pero tenemos que tener alguna forma de diferenciar en nuestro mundo matemático dos elementos que son realmente distintos. El conjunto vacío es un conjunto particular que está incluido en todos los conjuntos. Bueno, hay una cosa que muchas veces, cuando manejamos las definiciones por comprensión, muchas veces no lo tenemos muy en cuenta. Pero la definición por comprensión me devuelve el conjunto de todos los elementos del conjunto grande que cumplen con las condiciones que yo estoy dando. ¿Sí? Están todos, no se me escapa ninguno. Y además, todos los elementos de este conjunto, ¿sí?, cumplen con la condición de la definición que tenemos acá. Cuando digo todos, estoy hablando de que deberíamos tener algún mecanismo para recorrer todos los elementos del conjunto. Supongamos, la clase de intro BD 2023, yo podría tener una lista y empiezo a recorrer la lista. ¿Sí? Bien. Yo me fijo las edades. En B me tienen que quedar todos los que tienen menos de 15. Y cuando tomo B, y yo lo miro, todos los elementos que yo tengo ahí tienen que cumplir, que están en la otra lista, en la de intro BD 2023, y tienen menos de 15. No importa de qué lado empiezo. ¿Sí? Si yo empiezo del conjunto grande y calculo el chico, está bárbaro. Ya sé que son de esta clase porque lo saqué de la lista. Pero si agarro el chico y trato de controlar algo, yo sé que cumple con todas las condiciones de su definición. Cumple, que son
elementos que están en el conjunto grande y que tienen, además, todas las condiciones que se expresaron. ¿Dudas con la definición por comprensión? Entonces tenemos definiciones por extensión, definiciones por comprensión. Bueno, otra forma típica de definir conjuntos son las definiciones por inducción, que no las vamos a ver acá. En el curso no nos vamos a preocupar por las definiciones por inducción. Para los que lo tienen más presente, ¿cuál es el conjunto definido por inducción más típico? Los naturales, los números naturales. Se empieza por el 0 y después se va sumando 1. Y así voy construyendo todos los números. ¿Sí? Otros conjuntos que son definidos por inducción son típicamente los lenguajes de programación. Esos son conjuntos mucho más complejos que los números naturales, pero que se definen por inducción también. De eso no nos vamos a preocupar. ¿Dudas con la extensión y la comprensión? Bueno, hay después dos conceptos que se manejan habitualmente. El más fácil es el conjunto vacío. El conjunto vacío es un conjunto que no tiene ningún elemento. Si a mí me preguntan un elemento cualquiera, lo que a mí se me ocurra, ¿pertenece al conjunto vacío? La respuesta es no. No importa lo que sea A. ¿Sí? El conjunto vacío está incluido en cualquier otro conjunto. De última es el conjunto más chico que podemos tener. Y lo otro es la idea de conjunto universal, universo, y a veces, en algunos contextos, se le llama dominio también. ¿Qué es el conjunto universal o universo? Es el conjunto de todas las cosas de las cuales estamos hablando en la realidad que nos interesa. Supongan que nuestro problema es la bedelía de la facultad. Bueno, ¿cuál es el conjunto universal? Bueno, ese conjunto universal va a tener personas, porque va a tener estudiantes, va a tener docentes, va a tener funcionarios administrativos, va a tener cursos. Los cursos, a su vez, van a tener otra cosa que se llama programa. Por lo tanto, dentro del universo vamos a tener personas, cursos, programas de cursos, edades de personas, direcciones de personas, teléfonos de personas. Vamos a tener un montón de cosas. Pero sabemos que son todas relativas al problema de la bedelía de la facultad. ¿Sí? Ahí no vamos a tener, por ejemplo, en nuestro universo, no vamos a tener, porque estamos hablando exclusivamente de la bedelía de facultad, no vamos a tener seguramente autos. No vamos a tener productos químicos. No vamos a tener no sé, sillas. No vamos a tener manteles. No, es la bedelía. La bedelía no maneja manteles. Un mantel no tiene nada que ver con la bedelía. Entonces no lo van a estar en nuestro universo. Entonces nuestro universo es siempre el conjunto de todas las cosas de las cuales hablamos.
¿Dudas? Bien, operaciones entre conjuntos. Tenemos varias. Las dos más típicas, bueno, la primera es la unión. ¿Qué es la unión? Bueno, dados dos conjuntos, la unión, el conjunto unión de esos dos, tiene todos los elementos que están en uno de los conjuntos o en el otro. Entonces, si yo tengo un conjunto que es 1, 3, 5, 7 y otro que es A, E, I, O, U, la unión de los dos me da 1, 3, 5, 7, A, E, I, O, U, ese conjunto. Podría ser que es el mismo conjunto 1, A, 3, E, 5, I, 7, O, U. Es exactamente el mismo, no importa cómo lo escribamos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la unión de 1, 2, 3 con 5, 3, 7? Uno, 2, 3, 5, 7. No tenemos repetidos. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Cuál es la unión de 1, 2, 3 con el conjunto vacío? 1, 2, 3. ¿Dudas? Bien. Sí. No. Tampoco. El conjunto vacío está incluido en el conjunto 1, 2, 3. No pertenece. Pero más allá de eso, aunque yo no hubiera hecho la unión, ya está incluido en 1, 2, 3. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver un poquito mejor. La otra operación típica es la intersección de dos conjuntos. Dados dos conjuntos, la intersección son los elementos que están en los dos conjuntos, los que pertenecen a los dos conjuntos. Entonces, la intersección del conjunto 1, 3, 5, 7 con 1, 3, 8, 13 es el conjunto 3, 5. Son todos los elementos que están en los dos conjuntos a la vez. La intersección entre el conjunto 1, 3, 5, 7 y el conjunto A, E, I, O, U es el conjunto vacío. No tiene ningún elemento en común. ¿Dudas? Bien. La diferencia y el complemento. La diferencia de dos conjuntos. La diferencia de A menos B, el resultado de A menos B, tiene todos los elementos de A que no están en B.
Entonces tenemos del conjunto 1, 3, 5, 7, hago la diferencia con el conjunto 3, 5, 8, 13. Entonces esto me da 1, 7. Son todos los elementos del primer conjunto que no están en el segundo. Y si yo hiciera al revés, 3, 5, 8, 13 menos 1, 3, 5, 7, ¿qué me daría? 8, 13. ¿Sí? Fíjense que en el de abajo tenemos 1, 3, 5, 7 menos A, E, I, O, U. Como en el conjunto, en el segundo conjunto, no hay ningún elemento del primero, me da exactamente el primero. ¿Dudas? Observen que los tamaños de los conjuntos no tienen nada que ver con la operación de diferencia. ¿Sí? Bien, ¿y el complemento? El complemento de A es el conjunto formado por los elementos del universo que no están en A. ¿Sí? Si mi universo es los naturales y A es el conjunto de los naturales múltiplos de 2, entonces el complemento de A es el conjunto de los impares. Los múltiplos de 2 son los pares, los naturales son los pares y los impares. Saco los pares, me quedan los impares. ¿Sí? ¿Dudas? El complemento y la diferencia obviamente están emparentados. El complemento es el universo menos el conjunto que yo estoy trabajando. Y la diferencia se puede definir también en función del complemento. ¿Dudas? Bueno, la cardinalidad. La cardinalidad es la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Hay dos notaciones usuales para escribir la cardinalidad. Una es esta. La cardinalidad me devuelve ¿qué cosa? Un número. Además me devuelve un número entero. Me devuelve un número natural. Es la cantidad de elementos que tengo acá. ¿Cuánto es la cardinalidad del conjunto 1, 2, 3? 3. ¿Cuánto es la cardinalidad del conjunto 2, 5, 7, 8, 7? 4. Porque no tenemos repetidos. Si tenemos repetidos es porque estamos viendo mal.
No deberíamos haber escrito esto. ¿Sí? ¿Cuánto es la cardinalidad del conjunto vacío? Cero. ¿Sí? ¿Dudas? Bueno, a ver esta. A ver si vinieron siguiendo. Si yo tengo un conjunto A y le resto un conjunto B, ¿sí? ¿Se cumple necesariamente que la cardinalidad de A menos B es menor que la cardinalidad de A? No, porque si A y B son diferentes en todo experimento, van a ser igual. ¿Se entiende eso? No, eso no se cumple. Siempre no. Alguna vez se cumplirá, pero otras veces no. Porque si A y B no tienen ningún elemento en común, entonces me va a dar lo mismo, me va a dar A y eso y no va a ser menor. ¿Sí? Fíjense que además ya no se cumpliría porque B podría ser el conjunto vacío. Pero aun cuando B no es el conjunto vacío, uno tiene la idea de que yo estoy sacando el conjunto vacío, entonces no estoy sacando nada, no hay problema, entonces me va a dar lo mismo. Pero acá yo puedo sacar algo y me sigue dando lo mismo, porque lo que estoy sacando no estaba ahí. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? Bueno, estas son dos notaciones, ¿no? Tradicionalmente, si ustedes revisan libros de matemáticas, les van a decir que esto es la cardinalidad del conjunto A. Pero este símbolo se usa para 32 cosas distintas en matemáticas, ¿no? Ese símbolo es el valor absoluto, también cuando se trabaja con números negativos. Se usa para matrices, para los determinantes, se usa para una enormidad de cosas. Entonces, a veces se usa también este símbolo. A veces se pone con paréntesis, a veces se pone sin paréntesis, pero esto es la cardinalidad también, para diferenciarlo de otro, la cantidad numeral. Bien, seguimos. Acá se nos empezó a complicar la vida. Y acá llegamos a las coordenadas. Yo decía que teníamos varias formas de juntar cosas, varias formas de agregar. Bueno, el conjunto es una. La otra forma de agregar es la tupla, que le vamos a llamar, o el registro, y la forma más simple de eso es el par. Un par ordenado, o par, simplemente vamos a estar hablando de pares, vamos a asumir que son ordenados, es una pareja de elementos donde importa el orden en el que aparecen. Normalmente las escribimos con
ángulos. Ahí dice 2H. Les escribimos entre ángulos, así. Importa el orden. ¿Qué significa? Y bueno, que importa el orden significa que 2H es distinto de H2. Fíjense que si yo hubiera escrito con llaves, acá no me importa el orden. Entonces esto es igual que llave H. Bueno, se parecen mucho. Mi letra, mi forma de escribir no es la mejor del mundo. El conjunto 2H es lo mismo que el conjunto H2. Pero la pareja o par 2H no es lo mismo, es lo que tenemos ahí, que H2. Fíjense que en esto, en las parejas, tiene mucho sentido poner 2, 2. ¿Sí? ¿Dudas? Bueno, ya tenemos entonces dos formas de agregar. Una es con parejas y la otra es con conjuntos. Pero son diferentes. En las parejas nos importa el orden. En los conjuntos no. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, ahora necesitamos tener una terna. ¿Cómo construimos una terna? ¿Qué es una terna? Bueno, una terna es algo parecido a una pareja donde nos importa el orden, pero que tiene 3 partes y no solo 2. No. Y sí, en este caso tenemos las coordenadas en plano. Con 3 tendríamos coordenadas en un espacio tridimensional. Si tuviéramos 4, podríamos seguir. Yo quiero tener cosas de este estilo. Con lo que tenemos, ¿las podemos construir? Bueno, sí. Esto no es más que una pareja, en donde uno de los elementos es una pareja. ¿Sí? Entonces, en lugar de escribir esto, escribimos esto. Algunas veces nos va a interesar tener el detalle, porque fíjense que esto sería más o menos lo mismo que tener esto. Pero formalmente no es exactamente lo mismo. Sí. Lo mismo podríamos hacer para tenerlo 4 veces, 5, 4, 5 partes, y podríamos seguir. A estas cosas, donde omitimos la forma en que están estructuradas, simplemente ponemos muchas componentes entre ángulos. Ahí estamos indicando que nos interesa el orden, nos interesa qué está primero, qué está después. A estas cosas les llamamos tuplas o registros. ¿Sí? El par es uno de los registros más simples que tenemos. Pero cuidado que podríamos llegar a tener un registro que tiene un único elemento. Una tupla que tiene un único elemento. ¿Sí? En general no tenemos tuplas con 0 elementos. Podría ser algún caso muy particular de algo un tanto extraño, pero en general no tenemos tuplas con 0 elementos.
¿Dudas? ¿Se entienden los pares? ¿Se entienden las tuplas? Fíjense que esto es diferente de tener un conjunto. ¿Por qué? Porque me interesa el orden. En el conjunto no me interesa el orden. Acá puedo tener repetidos. Acá yo podría perfectamente tener una tupla que fuera 2 y está perfecto. Porque ahí yo lo que estoy diciendo es, tengo un 2 en el primer lugar, un 2 en el segundo lugar y en el tercer lugar tengo una B. Y eso es perfectamente válido con una tupla. Pero con un conjunto ni siquiera puedo hablar de lugar. Son cosas que están ahí, están adentro del conjunto y nada más, no tienen orden. ¿Dudas? ¿Se considera igual entonces? ¿Lo qué? La tupla de 2 y A y B y la que está abajo también. Bueno, lo que yo digo es que para construir esto podemos usar una de estas dos cosas para construirlo a partir de pares. Pero en realidad no las vamos a considerar iguales, estas tres. Después nos va a interesar de pronto saber cómo están estructuradas o no. ¿No sería válido traer un producto cartesiano de 3 conjuntos? Sí, perfectamente. O de 4 o de 5, y lo vamos a hacer eso. Vamos a estar trabajando con eso constantemente en el curso. Bueno, una vez que entendimos qué es un par, qué es una pareja, podemos entender qué es el producto cartesiano de dos conjuntos, porque esto saltamos porque íbamos a hablar del producto cartesiano. El producto cartesiano es el producto cartesiano de A por B, es el conjunto de todas las parejas que se pueden formar tomando el primer elemento de A y el segundo elemento de B. ¿Sí? Si yo tengo el conjunto 2, 5 por el conjunto HT, entonces todas las parejas que puedo formar con eso son 2H, 2T, 5H, 5T. Y eso es el producto cartesiano de 2, 5 por HT. Que no es lo mismo que el producto cartesiano de HT por 2, 5. Porque las parejas me quedan todas las mismas, pero dadas vuelta. Y en las parejas me importa el orden. Entonces el conjunto HT por 2, 5 esto me da un conjunto que ¿quién va a tener? H2. Acá se me escapó. H5. T2 y T5. ¿Sí? Fíjense que yo podría estar haciendo acá el producto cartesiano de 2, 5 con 2, 5. Eso me va a dar 2, 2, 2, 5, 5, 2 y 5, 5. ¿Dudas? ¿Se entiende lo que es el producto cartesiano? Bien. Bueno. Luego tenemos otro operador más. Este de pronto es un poco menos conocido, pero lo usamos. En computación se usa todo el tiempo. En base de datos más o menos.
que es la potencia, el conjunto potencia. El conjunto potencia tiene dos formas de notarse, de escribirse. Uno es, acá, como está acá, una P cursiva con el conjunto adentro, entre paréntesis, o bien 2 elevado al conjunto. El conjunto potencia es el conjunto de todos los subconjuntos que podemos formar con elementos del conjunto del cual partimos. Parece un trabalenguas, pero no lo es tanto. Si mi conjunto es ABC, entonces el conjunto potencia de ABC es el conjunto de todos los subconjuntos que podemos formar con los elementos de ABC. Entonces es el conjunto que tiene el conjunto vacío, el conjunto que tiene solo A, el conjunto que tiene solo B, el conjunto que tiene solo C, el conjunto que tiene A y B, el conjunto que tiene A y C, el conjunto que tiene B y C, además del propio conjunto ABC. A eso es a lo que nos referimos con el conjunto potencia. Miren que estas cosas ya están publicadas en el EVA. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. ¿Para qué nos sirve todo esto? ¿Para qué nos estamos matando con todo esto? Bueno, suponga que tenemos el problema de la bedelía. ¿Cómo representaríamos el problema de la bedelía? ¿Cuál es el problema de la bedelía? El problema de la bedelía es llevar el control de las actividades de los estudiantes. ¿Sí? Entonces supongamos que vamos a simplificarnos el problema al mínimo. Nosotros vamos a tener un conjunto primero, que es el conjunto de los estudiantes. Vamos a tener otro conjunto, que es el conjunto de los cursos. Y además vamos a tener que tener alguna forma de asociar estudiantes y cursos, y además alguna forma de asociar a ese estudiante, ese curso, la nota que sacó en ese curso. ¿Sí? Hasta ahí lleguemos. Entonces yo voy a tener un conjunto de estudiantes. Voy a tener otro conjunto de cursos. Luego voy a tener un conjunto que son las actividades del estudiante. Esos son los cursos que cursó el estudiante. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo decir del conjunto actividades? No, no es la potencia. ¿Qué quiero tener en actividades? El estudiante con los cursos que cursó. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero tener con lo que vimos hasta el momento? Una relación entre estudiantes y cursos. Todavía no vimos las relaciones, pero sí es eso, sin duda.
¿qué es lo que quiero tener? Para cada estudiante, ¿qué es lo que yo voy a tener que tener? Supongamos que tengo un estudiante solo y un curso solo. ¿Qué es lo que voy a tener que tener para ese estudiante y ese curso? Un registro, una pareja, que ese estudiante hizo ese curso. Si tengo 2 estudiantes y varios cursos, ya voy a tener que tener un conjunto de parejas. Entonces, ¿qué puedo decir de actividades? Que actividades va a ser un conjunto de parejas que tienen un estudiante y un curso. ¿Sí? ¿Y cómo digo eso? Con lo que vimos hasta el momento. Voy a tener que tener un producto cartesiano por algún lado. ¿Un producto cartesiano de quién? Muy bien. ¿Y qué tengo que decir de actividades? O sea, si yo pongo el conjunto de estudiantes por cursos, el producto cartesiano, voy a tener que, dado un estudiante, hizo todos los cursos. Y dado otro estudiante, también hizo todos los cursos. Y no es lo que yo quiero. Quiero tener menos que eso. Porque cada estudiante hizo los cursos que hizo. Entonces, actividades está incluido en estudiantes por cursos. ¿Se entiende la idea? Ya empezamos a darnos una forma, con una intuición por lo menos de por dónde vamos a ir para especificar o para describir nuestra realidad en términos matemáticos. ¿Sí? Voy a tener un conjunto de estudiantes. Es un conjunto de estudiantes, son entes abstractos los estudiantes por ahora. No sabemos exactamente quiénes son. Voy a tener un conjunto de cursos. Bárbaros, son también elementos abstractos. Pero voy a tener un conjunto de actividades que van a ser un subconjunto de estudiantes por cursos. Ya dije bastante, ¿no? Digo, ya empecé a rumbear cómo voy a representar la realidad. Si pensamos ahora en lo que tenemos acá, y bueno, acá estudiantes vamos a tener al estudiante 1, al estudiante 2, al estudiante 3. En los cursos vamos a tener el curso 1, el curso 2, todos los cursos que tengamos que tener. Y en actividades, ¿qué vamos a tener? Y vamos a tener un conjunto de parejas donde voy a tener, por ejemplo, que el estudiante 1 hizo el curso 1, también que el estudiante 1 hizo el curso 74, y tengo después lo del estudiante 2 que hizo el curso 23, y siguen. Con los cursos que efectivamente hizo cada estudiante. ¿Sí? ¿Dudas? Bueno, más adelante vamos a ver que a lo que está dentro del recuadro le vamos a llamar esquema, me describe cómo se van a estructurar los elementos de la realidad, la representación de la realidad que yo estoy construyendo, y a estas otras cosas que tenemos son las instancias. Las instancias cambian constantemente. ¿Por qué? Porque un día viene un estudiante y se inscribió en un curso. Pero la estructura básica sigue siendo la misma. ¿Dudas hasta acá?
¿Quedó claro lo de las operaciones de conjuntos? ¿Sí? Bien. Entonces ahora, con este ejemplo y todo lo que ya vimos, las relaciones deberían de salir fáciles. Por ahí dijeron, tenemos que tener una relación entre estudiantes y cursos. Bárbaro. ¿Qué es una relación? Una relación es un subconjunto de un producto cartesiano. ¿Sí? Cualquier cosa que sea un subconjunto de un producto cartesiano es una relación. Y podemos tener un montón de relaciones. Supongan que tenemos este conjunto. Tenemos a Jorge V, Jorge VI, Eduardo VII, Elizabeth II, Margaret, Charles, Anne, Andrew, Edward, William y Harry. ¿Saben de quiénes estamos hablando? La familia británica. ¿Sí? Este fue el que renunció. Supongo que conocen la historia. El tipo fue rey, renunció y dejó al hermano como rey. Renunció porque se casaba con una plebeya y no aceptaban que pudiera pasar eso. Y quedó Jorge VI, que es el padre de Elizabeth. Supongan que dentro de esto, que es una familia, queremos representar lo que sería el árbol genealógico. ¿O qué me representa el árbol genealógico? La paternidad o maternidad. Vamos a utilizar el término padre para cualquiera de los dos aspectos. Entonces nos queda que padre es una relación que está incluido en Windsor por Windsor, porque ya los tenemos a todos los elementos, y tenemos que Jorge V fue el padre de Jorge VI y Eduardo VII. Jorge VI fue el padre de Elizabeth y Margaret. Elizabeth fue el padre de la madre realmente, pero la relación, estamos poniendo indistintamente a todos en la misma relación, de Charles, Anne, Andrew y Edward. No sé si me comí a alguien, capaz que hay más. Charles es el padre de William y Harry. ¿Sí? Acá tenemos una relación muy particular que es la relación de padre. ¿Dudas? Bueno, esto mismo lo podemos representar como lo que es un conjunto de parejas. ¿Sí? Jorge V, Jorge VI, Jorge V. Acá tenemos que leerlo al revés, ¿no? No, está bien. El primero es el padre del segundo. ¿Sí? Pero nos importa el orden en el cual lo leemos. No es lo mismo decir una cosa que decir la otra. ¿Sí? ¿Dudas? Otra relación, tenemos personas por asignaturas. Los aprobados, bueno, es la lista de lo que lleva Bedelía. Ahí se me comieron las llaves, pero tienen que estar las llaves. Deberían estar. Por supuesto, como decían hoy, podemos pensar en un producto cartesiano de 3 conjuntos. Entonces yo puedo tener, supongan que acá tenemos estudiantes por cursos, que sería lo que tenemos ahí. Supongan que quiero agregar la nota. Entonces agrego acá
de 0, 2, hasta 12. Y ahora, en lugar de tener parejas, tengo ternas que tienen que el estudiante 1 en el curso 1 sacó 7. En el curso 2 sacó 10. Sigue. Bueno, cambian la forma en que yo puedo manejarlo. ¿Sí? Porque si yo lo dejo así, yo sé que siempre tengo dos elementos. Entonces, si tu sugerencia era poner como tupla, Juan, programación 1, vamos a abreviar, P1, P2, P3, yo no sé cuántos elementos voy a tener. Y eso se me complica después para obtener datos de ahí. Sí podría de pronto, como normalmente en esta realidad no voy a tener muchas tuplas, a menos que tenga la nota. Ahí sí podría llegar a tener, pero tampoco me va a pasar. Ahora vamos a ver por qué. Sí podría tener una pareja de una persona y los cursos aprobados. El conjunto de los cursos aprobados. Esto sería una representación viable. ¿Por qué sería una representación viable? Porque yo sé cómo recuperar los datos de ese conjunto. Tengo que tomar, yo sé que el primero es el nombre, que el segundo es un conjunto que tiene las asignaturas aprobadas. Esto sería una representación viable. Esta otra también. ¿Por qué? Porque yo sé cómo recuperar, tengo bien claro cómo recuperar los datos de eso. ¿Se entiende la forma en que pensamos? Me importa cómo es que voy a recuperar los datos después. Si se me complica para recuperar los datos, ahí tengo un problema. Si se me complica para operar con los datos, porque con estas cosas, ¿qué vamos a estar haciendo? Y vamos a estar haciendo intersecciones, diferencias, uniones, cosas por el estilo. Si se me complican hacer esas operaciones, entonces mi representación no es muy adecuada. Si tuviera dentro de un conjunto, no, dentro de una tupla, entonces sería esto. ¿Así? No tengo resta entre tuplas. ¿Qué es una resta entre tuplas? La resta que vimos es entre conjuntos, no entre tuplas. ¿Sí? No confundamos tuplas con conjuntos. Por eso digo que es importante la forma en que escribimos. En las tuplas me importa el orden, en los conjuntos no. ¿Sí? ¿Más dudas? Sí. Donde las actividades en realidad están incluido qué estudiante ha aprobado determinado curso. Es que es eso, las actividades. Bien, eso fue lo que entendí. Pero si yo hago un producto relacionado a estudiantes, me va a tomar todos los estudiantes y los cursos me va a tomar todos los cursos. Sí. Entonces me va a agarrar cada uno de los estudiantes
Con todos los cursos. Por eso dijimos que actividades está incluido, no necesariamente igual, podría llegar eventualmente, depende de cuál sea mi universo de cursos, a que todos los estudiantes tengan que hacer todos los mismos cursos. Supongamos, estamos hablando solamente de un conjunto de estudiantes de una carrera determinada. Todos tienen que hacer de una carrera determinada en un año determinado, pónganle. Todos los estudiantes tienen que hacer exactamente los mismos cursos. Ahí sí es un producto cartesiano. Pero también puede ser algo más chico que el producto cartesiano. Entonces, yo lo que tengo es que este conjunto se va a construir de una forma que yo no sé. Se va a construir cuando el estudiante dé el examen y apruebe, entonces alguien va a venir en Bedelía y va a agregar un elemento, va a agregar acá una pareja. Pero lo que yo sí sé y puedo decir es que esa pareja siempre va a estar en este producto cartesiano. El primer elemento va a ser un estudiante, el segundo elemento va a ser un curso, el tercer elemento va a ser la nota. No estamos diciendo que voy a utilizar a todos los estudiantes por todos los... No. Okay. Estamos diciendo que actividades es un subconjunto, es una de las partes. Al conjunto potencia muchas veces se le llama el conjunto de partes. Es una de las partes de este producto cartesiano. ¿Sí? ¿Más dudas? Bueno, funciones. ¿Qué es una función? Bueno, una función es una relación, pero especial. Una función es un subconjunto de un producto cartesiano, es una relación. Pero una función lo que hace es que para cada elemento del primer conjunto me asigna o me asocia un elemento y solo uno del segundo conjunto. ¿Qué significa esto? Bueno, supongamos lo siguiente. Decimos que es una relación. Entonces podríamos seguir con este esquema. Tenemos estudiantes, cursos, actividades, estudiantes por cursos, por esto. Sin embargo, actividades va a ser un conjunto. Yo voy a tener E1 con el curso 2 que sacó 7. Voy a tener a E2 con el curso 7 que sacó 10. Voy a tener a E1 con el curso 2 que sacó 6. ¿Puede pasar eso? No puede pasar. Si actividades me refleja solamente los cursos aprobados, yo no puedo tener que una persona aprobó 2 veces un curso. ¿Sí? En la realidad no lo puedo tener. Entonces esto no está del todo bien estructurado o modelado. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo, cuando pongo el producto cartesiano, que puede venirme cualquier nota acá. Y no, tengo que tener una sola nota. Como tengo que tener una sola nota, entonces aquí tengo, en lugar de un producto cartesiano, una función que, dado una pareja de estudiantes y cursos, me da la nota que sacó ese estudiante en ese curso. Y me puede dar una sola, no me puede dar 2.
¿Sí? Acá tenemos dos ejemplos de funciones. El doble en naturales de naturales en naturales. ¿Qué es el doble? Y bueno, es multiplicar por 2. Otra función, la edad de una persona. La edad de una persona me devuelve, va de personas en naturales. ¿Sí? Bueno, la edad de Juan es 72, la edad de María es 60. Otra función, la altura. La altura de una persona es 1,83, 1,70, pero resulta que acá tengo que Juan, tengo otro dato que es 1,95. No, eso no es una función, eso está mal. No puede ser una función. Porque para cada elemento del primer conjunto yo puedo obtener solamente uno del segundo. No puedo obtener dos. ¿Sí? Entonces, altura, como está ahí con esos datos, no es una función. ¿Se entiende la idea? Bueno, al primer conjunto se le llama dominio. Y al segundo conjunto se le llama rango o codominio. Cuando tenemos relaciones entre dos conjuntos, al primero también se le llama dominio y al segundo también se le llama rango. ¿Se entiende la diferencia entre una función y una relación cualquiera? En la relación una relación accidentalmente podría ser una función. Podría ser que yo dejo esto con producto cartesiano y por casualidad resulta que cada estudiante tiene un único dato asociado. Pero podría llegar a tener más si yo dejo el producto cartesiano. Entonces no lo quiero dejar el producto cartesiano porque yo quiero decir, no puede tener dos notas, tiene que tener una. Es la nota de aprobación del curso, no la nota de las veces que rindió el examen. No, es cuando salvó con esta nota. ¿Dudas? Bueno. Entonces, comentarios sobre la notación. La notación y la forma en que escribimos es importante. Los conjuntos los escribimos entre llaves. En las definiciones por comprensión usamos una barra para separar lo que nosotros estamos devolviendo, los elementos básicos del conjunto, de la condición que me define el conjunto. Usamos una barra, a veces se usa dos puntos. ¿No? X barra lo que sea es lo mismo que X, dos puntos, lo que sea. ¿Sí? Las tuplas las escribimos entre ángulos. Las funciones, cuando las aplicamos, fíjense que las funciones normalmente las vamos a aplicar a un parámetro, a uno o varios, pero en principio las vamos a aplicar a un parámetro. Entonces, cuando tenemos la función aplicada, la escribimos entre paréntesis.
¿Sí? No vimos cómo vamos a definir las funciones. En realidad las funciones las vamos a definir de una forma parecida a esta. Vamos a decir primero lo que llamamos la sintaxis de la función o la asignatura de la función, se llama a veces, que es esta expresión que tenemos acá. Edad es una función que va de personas en números naturales. Y luego vamos a dar una serie de ecuaciones que en algunos casos van a tener individuos acá, elementos de personas, y otras veces van a tener un individuo arbitrario de personas, que eso le vamos a terminar llamando variable. Es un elemento de personas, o de, en este caso, en el doble, es de naturales. Es un natural. ¿Cuál es? Y no sé cuál es. Pero si a doble yo le doy un natural como parámetro, me va a devolver el natural por 2. Hay veces que podemos dar las ecuaciones de esta forma, hay veces que tenemos que darlas de esta forma, uno por uno. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, ¿qué tiene esto que ver con aquello de los mundos que hablábamos y demás? Bueno, nosotros representamos nuestro mundo real en nuestro mundo semántico. ¿Y qué tiene nuestro mundo semántico? Bueno, nuestro mundo semántico típicamente es una estructura. Es una tupla, que normalmente en el primer lugar le ponemos un conjunto que es el universo del cual estamos hablando. Luego ponemos una serie de relaciones. Acá tenemos una sola, que es la relación dueño, pero podríamos tener más. Luego ponemos una serie de funciones, que puede ser que nos dan, dada una persona, nos da la edad, dada una persona nos da la altura, dado un número o dado un barco nos da la longitud que tiene el barco, lo que a ustedes se les ocurra puede ser. Y luego tenemos algunas constantes particulares que nos interesan. Típicamente cuando estamos trabajando con números, hablamos de el 0, el 1, pi, e, según si estamos hablando de números enteros o de números reales. Bueno, estas cosas en alguna época todos las vimos y nos hablaban de los grupos, los anillos y un montón de cosas de esas que en ese momento no capturábamos demasiado. Bueno, nos estaban hablando de una tupla de estas que tenía acá los reales de pronto, dos operaciones, suma y producto, y entonces si tenemos un conjunto y dos operaciones, suma y producto, eso es, y acá voy a tirar porque no, yo mismo no me acuerdo, un grupo. Y tenemos que tener además, conocer cuál es el neutro de cada operación, el 0 y el 1, entonces es un anillo. ¿Sí? Entonces, una vez que construimos nuestro mundo semántico, que va a ser algo parecido a esto, a esta estructura que nos estamos dando acá, esto sería el mundo semántico de la bedelía recortada al pedacito ese. Dijimos que tenemos estudiantes, cursos, actividades, que tiene que ser una función
Como es una función, acá ya cambiamos el incluido por los 2 puntos, porque para las funciones se escribe eso, pero significa el incluido. Es una función que va de estudiantes por cursos en la nota. Ahí estamos describiendo, bueno, cómo es nuestra estructura. ¿Cuáles son las cosas que vamos a terminar teniendo? ¿Sí? Después tenemos que, en nuestro mundo sintáctico, nosotros tenemos algo que somos capaces de escribir y de escribir muy bien. ¿Cómo se describe este lenguaje? Bueno, es bastante complicado, es una estructura inductiva y no sé qué más. Este segundo lenguaje que tenemos acá, con los rectangulitos y eso, lo vamos a estudiar. Lo vamos a describir en base a ejemplos, pero lo vamos a estar estudiando. Este otro lenguaje, si queremos ver la definición formal, también va a ser una estructura inductiva y no sé qué más, pero lo vamos a estudiar a través de ejemplos y entendiendo qué hace cada operador. La correspondencia entre los elementos del mundo sintáctico y los del mundo semántico tiene que ser siempre una función. A mí me dan un rombito, yo sé que eso va a representar una relación. Tengo una relación binaria entre A y B que se llama R. A es un conjunto. ¿Por qué? Porque me lo dibujaron como un rectangulito. B es un conjunto. ¿Por qué? Porque me lo dibujaron como un rectangulito. Si fuera una relación, me la habrían dibujado con un rombo. Si tengo una relación, tengo que tener conectados con esa relación, podría ser con 3, con 4, con 5, pero tengo que tener los brazos de la relación. ¿Sí? Entonces esto es un lenguaje, por más que sean dibujitos, no es pongo un rectangulito donde se me ocurrió. Pongo un rectangulito porque ese rectangulito me representa un conjunto. Bueno, este lenguaje lo vamos a estar estudiando y vamos a tener que darnos una función que nos dice cómo lo interpretamos. ¿Qué es interpretarlo? Y bueno, es entender que esto va a ser un conjunto y que esto va a ser un conjunto de parejas donde un elemento viene de acá, o de ternas en este caso, un elemento viene de acá, el otro viene de acá y el otro viene de acá. Entonces, todo lo que estuvimos viendo lo vamos a estar utilizando de forma intensiva para dar esas descripciones y además para entender cómo describimos, por ejemplo, lo que yo decía, los atributos, la edad de las personas, la nota del curso de una persona en un curso, etc. ¿Sí? ¿Se entiende la idea de por dónde vamos a ir? Bueno, seguimos la que viene entonces. La que viene ya va a ser en el salón 311, en el tercer piso del edificio, del otro edificio.